Testigos de la historia. Berlín, 9 de noviembre de 1989 en la noche. Abran la puerta. Los alemanes orientales se amontonan en los puestos fronterizos que dividen al Berlín oriental comunista del occidental, creyendo apenas lo que han oído, que por primera vez en 30 años pueden pasar tranquilamente al otro lado. El coronel Harold Jäger, miembro de la Guardia de la Frontera de Alemania Oriental, se encuentra ante una decisión trascendental. No teníamos órdenes de nuestros superiores y de repente vimos cuán indefensos éramos al enfrentarnos a la voluntad de la población. Cuando el temperamento de un pueblo es más fuerte que el del Estado es porque algo anda mal. Lo único que podía hacer era abrir la barrera y dejar que la gente pasara. La brecha en el muro marca el fracaso final del ideal comunista en que tanta gente había creído. Para el trabajador hospitalario Mike Frenel es un sueño hecho realidad. Realmente deseaba saborear el momento. Miré hacia abajo y di un paso, luego otro y ya estaba al otro lado. Apenas había pasado un tramo desde la raya blanca y de pronto era demasiado. Ese muro... Yo había vencido ese monstruo, esa víbora disfrazada de muro. La conquista del muro de Berlín trae consigo la liberación. En todo el mundo comunista, tras años de resignada aceptación, finalmente el pueblo se ha levantado. ...1989... El poder popular. Marchen, comunistas. Conduzcan las naciones del mundo. Tiempo atrás, en los años 70, el sistema soviético se encontraba en la cúspide del poder. Cada año, en el aniversario de la Revolución de Octubre, celebraban una idea con la que esperaban transformar el mundo. La televisión soviética entrevistó a Nina Motova como una heroína del trabajo socialista. Marchamos muy cerca del mausoleo, muy orgullosos porque nuestra región y nuestra fábrica siempre eran consideradas las mejores. Desfilamos con nuestras balineras. La fábrica de relojes mostró sus nuevos relojes. Cada fábrica hizo un despliegue de sus logros. Estábamos tan orgullosos que nuestro país fuera tan poderoso. Nos sentíamos como un corazón vivo. El mundo comunista se extendía desde el Pacífico en el oriente hasta el centro de Europa. Polacos, checos, rumanos y alemanes orientales eran todos considerados como miembros de la misma gran familia. En Berlín, Mike Frenel llevaba el estandarte del distrito de Lichtenberg. Todo el mundo marchaba en la misma dirección hacia el sol. Era como si hubiera estado cansado o deprimido y los cantos me hubieran reanimado. Para mí fue un verdadero empujón. El futuro se encuentra arriba y adelante, fortalecido por la hermandad del socialismo.
superhombre socialista estaba creando el mejor de los mundos, y todo en el nombre de Lenin. La fabulosa visión inspiró a nuevas generaciones de escolares. Nosotros lo éramos todo. Teníamos los mejores tractores, las mejores escuelas, aquí todo era lo mejor. Nunca tuvimos ninguna duda. Nosotros los pioneros somos leninistas jóvenes. Nuestro sueño es vivir como Lenin. Para Dasha Kubova, el cuento de hadas ruso acerca de un rey que lo sabía todo y podía ver todos los hogares era muy real. Yo creo que Brezhnev también envió su cabeza por toda la ciudad. Podía ver su cabeza allí en lugar de los reyes. Desde luego que yo lo amaba, era imposible no hacerlo. Él era nuestro rey. Cada noche me sentaba en mi cama semidormida con las cortinas abiertas y saludaba a Brezhnev. Imaginaba que su cabeza me miraba desde algún lugar y lo saludaba para que supiera que gente buena vivía aquí. El Estado lo planeaba todo. La vida de la gente estaba programada dentro de un sistema que aseguraba brindarle la atención y estabilidad que el capitalismo nunca había podido darle. Nuestro Estado era un ejemplo para el mundo entero. No había desempleo, recibíamos atención de la salud sin costo alguno y escolaridad gratuita. Todo estaba organizado para todo el mundo, hasta el niño más pequeño. Todo se planeaba por adelantado, incluso cuántas balineras se enviarían a cada fábrica. Y al llegar la década de los 70, los planificadores centrales estaban intentando producir todo lo que un consumidor moderno pudiera exigir. En nuestros almacenes usted se sentirá como Alicia en el País de las Maravillas. Las opciones harán que se sienta mareado. Maniobrable, rápido, resistente, duradero. Su compañero de confianza, el nuevo Trabant 601. Como trabajador especializado en una de las fábricas más grandes de Checoslovaquia, el nivel de vida de Peter Miller está mejorando. Tenía un automóvil y una cabaña. Sabía que la gente en Occidente tenía Mercedes. Sí, es un gran vehículo, pero ambos son autos y los dos lo llevan a uno del punto A al punto B. El control que el partido ejercía sobre todos los periódicos y la televisión significaba que la gente solo escuchaba buenas noticias, la propaganda del éxito. Durante 25 años de socialismo, la cosecha ha aumentado en un 75%. Las decisiones sobre uno se tomaban en otro lugar. El periódico del partido nos decía qué debíamos pensar. Solo podíamos conversar tomando una cerveza y el deporte nos interesaba mucho más. Era un mundo de una ilusión masiva, en el que el individuo formaba parte del todo, y el todo era parte del individuo. Estoy ahí bajo la letra E. Recuerdo el miedo que teníamos de no hacerlo bien, de colocar la tarjeta equivocada, porque Ceausescu estaba ahí enfrente de nosotros, y para él todo tenía que ser perfecto. Cuando se veía a Ceausescu visitar los supermercados, Mijaíl Radu sabía que los mostradores de alimentos nada tenían que ver con la realidad.
Los almacenes no tenían ni siquiera una centésima parte de lo que solíamos ver en la televisión. Había pocos alimentos. No había carne, mantequilla, leche ni queso. En todo el bloque comunista soviético, la planificación económica no consistía en dar. Hacer fila se convirtió en una forma de vida. No me estoy quejando, pero las cosas podrían ser mejores. Mi esposa tenía que hacer fila para comprar unas cuantas onzas de jamón, aunque aquí no hubiese jamón. Teníamos mucha porquería, pero no había cerdos. Tenía la suerte de contar con mis abuelos aún con vida. Recuerdo que mi abuelo llevaba una silla al almacén y se sentaba ahí toda la noche hasta que la abríamos en la mañana siguiente. En ese entonces surgió el proverbio rumano que decía: si no tienes una abuela, más te vale comprar una. La gente duraba hasta 5 horas diarias haciendo fila. Para un apartamento era preciso esperar 15 años, pero el partido aún intentaba persuadirlos de que la vida era todavía peor en el occidente capitalista. Recuerdo los filmes que veíamos, como Oliver. Eso era explotación. Yo estaba muy sorprendida. Natasha Kuznetsova, que crecía en el sur de Rusia, creía lo que veía en la pantalla. Yo lloré. Me daba pena ese Oliver. Su vida era una pesadilla y creía que en Occidente todavía vivían así. Por favor, quiero un poco más. En Oriente se les decía que la cortina de hierro que dividía el continente era para proteger el socialismo de la mala influencia de Occidente. Pero a fines de los 70, el alambre de púas y los perros ya no pudieron protegerlos de la cultura occidental. Conocí el occidente a través de la música. Aunque no entendía ni una palabra, me imaginaba a la gente bailando y sonriendo. No se podía negar la libertad que tenía esa música. Todo lo proveniente del occidente, música, jabón, ropa, se convirtió en un objeto preciado en el mercado negro. Yo quería unos jeans azules. Se los había visto a alguien. Todo lo que tenía que hacer era conseguir el dinero, el sueldo de 2 meses, una cantidad exagerada. Las autoridades hacían esfuerzos para encargarse de una nueva generación. En el mundo todo ocurrió antes. La gente siempre es la misma. Así era, es y siempre será. Будет так. Будет так. Будет так. Будет так. Было, есть и снова будет так. Pero no importaba lo que la gente pudiera desear y pensar. Era peligroso decirlo. Los tentáculos del Estado llegaban a todos los rincones de la vida. Los teléfonos estaban intervenidos. Filmaban lo que ocurría en las habitaciones de los hoteles. Una conversación ociosa podía conducir a ser arrestado en la calle. No obstante, los peores días del terror estalinista habían terminado. El temor y no la ideología aún tenían a la gente bajo control. La policía secreta tenía millones de expedientes de los ciudadanos comunes y corrientes, una información completa proporcionada por una enorme red de informantes pagados. Yo viajaba mucho en tren. La gente repetidamente se quejaba de Ceausescu y de las condiciones de vida.
Pero yo prefería estar de pie en el pasillo o pretendía dormir. Tenía miedo. ¿Para qué arriesgarme? Nadie sabía quién podría ser un informante. Uno de esos informantes era Dietmar Passenheim, que viajaba para la policía en los trenes de Alemania Oriental. Yo iba a la plataforma antes de que llegara el tren. Miraba para ver qué clase de gente abordaba el tren y elegía con quién me sentaba. En el entrenamiento nos enseñaban cómo reconocer a la gente. Los ciudadanos decadentes a menudo eran jóvenes. Es posible que usaran jeans. Había que observar a todos los occidentales. Eran enemigos y debíamos luchar contra ellos. Un film de entrenamiento de la policía secreta mostraba cómo detectar los signos de peligro cuando una persona joven se encaprichaba con el occidente. A medida que pasaban los años, sus cada vez más grandes deseos de una vida lujosa basada en el modelo occidental erosionaron sus fundamentos ideológicos. En Moscú, Natasha Kuznetsova se sentía atraída hacia todo lo occidental. En Moscú había solo una discoteca y no se nos permitía entrar. Solo podíamos ir con un extranjero. Pronto se vio en problemas. Me arrestaron cuando llegamos allá. Me obligaron a firmar un documento aceptando la función que me querían adjudicar, una prostituta común y corriente. Las penas eran altas para los individuos que desafiaban el sistema. Cuando el joven berlinés Mike Frenel distribuyó folletos disidentes, fue a parar en una prisión de la policía secreta. Sabían mucho acerca de mí. Sabían más de lo que yo creía. Me enseñaron fotografías, me las habían tomado secretamente. Era increíble. Durante los primeros 7 meses estuve incomunicado. Sacaban a relucir mis secretos más profundos. No quedaba nada de uno, nada. Uno era solamente un número. Man hatte nichts mehr, gar nichts mehr. Man war nur noch eine Nummer. En un país del bloque oriental, la oposición al dominio soviético y al ideal socialista se propagaba más y tenía raíces más profundas que en cualquier otra parte. En Polonia, la gente todavía se aferraba a otro tipo de creencias. La elección de un papa polaco y su triunfante viaje a Polonia en 1979 dio a los polacos una nueva confianza en su fe católica, romana y en ellos mismos. Simplemente caí de rodillas. Esto lo cambiaría todo. Ahora mejoraría nuestra vida. Este polaco nos traería la salvación. Nuestra vida sería diferente. A los polacos se les decía que vivían en un estado de los trabajadores, pero los trabajadores se sentían ignorados y explotados, y se rechazaba cualquier intento para mejorar las condiciones. El descontento era aún mayor en el puerto de Gdansk. En 1980, un año después de la visita del Papa, el astillero se declaró en huelga. Enrika Krisuonos era conductora en la línea de tranvías. Sabíamos que algo estaba ocurriendo en los astilleros, de modo que detuve el número 15 enfrente de la ópera. Bloqueé los 15, los 13 y los número 2. Detuve todo el tráfico en el centro de Gdansk.
Con la ciudad paralizada, los huelguistas se reunieron en el astillero y presentaron 21 exigencias. Muchas de ellas eran un desafío directo al argumento del Partido Comunista en cuanto a que representaba a los trabajadores. ¿Cuál es su principal exigencia? Queremos un sindicato libre que sea independiente de los comunistas, entonces se solucionarán los problemas de los trabajadores. Se celebró una misa en las puertas. Los huelguistas y sus seguidores oraron para que no enviaran al ejército. La gente volvió a nacer en los astilleros. Todos llegamos juntos. No quería ir a confesarme porque no tenía nada que confesar. Así es como la gente lo tomó y esas misas significaban también que no teníamos miedo. Cuando estallaron huelgas en toda Polonia, llegó a los astilleros un ministro de gobierno polaco para entablar un diálogo. Los huelguistas escucharon los altoparlantes. Enrique Chrysuonos y sus colegas negociadores ahora podían enfrentarse con los líderes del partido. El partido no tiene privilegios, no obtenemos beneficios especiales. El ejército y la policía tienen cantinas especiales. Todo el mundo sabe que ellos tienen lo que quieren. Yo estaba hablando acerca del partido. No diga tonterías, ustedes tienen sus propias cantinas a puertas cerradas. Como en cualquier fábrica. ¡Tonterías! De pronto sentí que me habían salido alas. No era que a la gente le gustara lo que yo había dicho, sino que por fin podía decir lo que yo deseaba. El partido cedió. Se permitió a los trabajadores formar el primer sindicato independiente no comunista en el Imperio Soviético. Dirigidos por un electricista del astillero Lech Walesa, se habían enfrentado a todo el imperio del Estado comunista y habían ganado. Debemos asumir la responsabilidad. Juntos somos fuertes. Tenemos nuestros propios periódicos. Solidaridad no será censurada. Escribiremos lo que deseemos. Al cabo de unas cuantas semanas, millones de polacos se habían unido al sindicato. Aterrorizados de que Solidaridad fuera un peligroso virus que podía extenderse a su propio pueblo, otros gobiernos comunistas intentaron desacreditarlo como un movimiento subversivo vigilado por el Occidente. Este contrabando se ocultaba tan cuidadosamente como las drogas. El destino era Checoslovaquia y Polonia. Se alertó a los guardias fronterizos como Harold Jagger en Berlín Oriental. No solamente se trajo dinero, sino también imprentas y grandes cantidades de papel. Si descubríamos cosas como esas, arrestábamos a la gente. Para nosotros, solidaridad quería decir contrarrevolución. Solidaridad exigía huelgas en contra del socialismo en Polonia. Nosotros creíamos que declararse en huelga en contra de su propio Estado era hacer huelga en contra de uno mismo. Los trabajadores soviéticos acusaron a sus hermanos polacos. Esos sindicatos de Polonia buscan alcanzar el poder. Quieren reinstaurar el capitalismo. La presión ejercida sobre los polacos se vio cuando los soviéticos realizaron maniobras a unos pocos kilómetros de Gdansk. El mensaje claro para el líder observador del partido polaco, general Jaruzelski, era que el ejército rojo intervendría si los polacos fracasaban en poner en orden las cosas en su país. En diciembre de 1981, solo 16 meses después de firmado el acuerdo de Gdansk, el general vetó Solidaridad y declaró la ley marcial. Confrontado por toda la fuerza del ejército y la policía, el sindicato desarmado resistió durante tanto tiempo como pudo.
Se rodeó y arrestó a miles de líderes de solidaridad. Pronto llegó la policía en busca de Enrica Chrysuonos. Sabía que vendrían a buscarme y tenía mucho miedo. 4 de ellos irrumpieron y como opuse resistencia, empezaron a patearme por todas partes como si yo fuera una bola. Cuando uno de ellos vio que estaba embarazada, no le importó. Yo estaba gritando y ellos también. Me golpearon y me dejaron sangrando en el suelo. Enrica perdió su bebé y cualquier posibilidad de tener hijos. Los líderes soviéticos todavía tenían el control en sus manos, pero su fuerza se estaba debilitando. En rápida sucesión, se sepultó a 3 secretarios generales. Un líder de una nueva generación asumió el mando, y Mikhail Gorbachev parecía entender las frustraciones de la gente en las calles. Vamos a luchar por un país más fuerte. Echemos a andar la economía y entonces seremos más fuertes, tendremos apartamentos. Acérquese más al pueblo. ¿Cómo puedo acercarme más que esto? Era un líder con un estilo nuevo, que declaraba que el mundo socialista podría transformarse solamente con la participación total del pueblo. Hay que discutir las cosas abiertamente. La gente tiene que tener una parte activa en los asuntos del país. Una nueva política de apertura, o glasnost, permitió a los soviéticos leer libros y ver films que anteriormente habían estado censurados. El director, Eldar Changelai, había previsto el colapso de todo el sistema soviético en una comedia acerca de una casa editorial que había fracasado. Boria, su copia. Déjela por ahí. No, espere, la guardaré. Buen juego, ¿no le parece? Y luego el edificio mismo empieza a derrumbarse, porque el sistema se está viniendo abajo. No podríamos llegar a ese estado de parálisis. Yo fui afortunado. Gorbachev vio el filme y más tarde me dijeron que le había gustado. Dijo que captaba perfectamente la tragedia de nuestra situación, que debíamos hacer algo, porque si no todo se nos venía encima. Los televidentes estaban sorprendidos con los programas que por primera vez mostraban cómo vivía realmente la gente. Mire esta madera podrida, y en otras partes es peor. Nuestra tubería está congelada porque no hay calefacción. La estufa no funciona, se está cayendo a pedazos. Ellos dicen que estas son las condiciones normales, y a otros les va aún peor. Evgeny Mahayev, un pescador de Moscú, estaba desconcertado con toda esa información. Realmente fue una sorpresa. En el pasado siempre hacíamos bromas entre nosotros y nos reíamos acerca de todas las cosas que andaban mal y que no nos gustaban. Pero lo hacíamos entre amigos y ahora de repente todo estaba en la televisión. Otras reformas de Gorbachev comenzaron a desafiar el control absoluto del Estado sobre la economía. Sus jefes me dicen que nadie se queja. En ocasiones lo hacen. Evgeny Mahayev, quien durante 20 años había trabajado en este gran negocio de alimentos manejado por el Estado, aprovechó las oportunidades que presentaba Gorbachev.
Gorbachov dijo, vamos, despierten, hagan un poco de dinero, organicen sus propias cooperativas. Eso era bueno. Yo incluso monté mi propio pequeño negocio. Me gustaba porque yo era el responsable. Estaba alimentando a mi familia y a mí mismo. Era libre del Estado, era independiente. Pero en muchos lugares la libertad política era el principal objetivo. En toda la Unión Soviética, el nacionalismo reprimido por tanto tiempo estalló abiertamente. Pronto la revolución de Gorbachov se estaba saliendo de control. En Europa Oriental el partido había conservado el poder gracias a la buena disposición de Moscú para mandar tanques. Cuando Gorbachov eliminó esa amenaza, aparecieron las primeras grietas. En Hungría, nuevos líderes comenzaron a desmantelar el antiguo sistema político, incluso permitiendo a la gente desmontar secciones de la cortina de hierro. En Polonia, Solidaridad, cuyo apoyo popular no se había destruido nunca, obligó al gobierno a celebrar elecciones libres y arrasaron con el poder. Pero una franja de los regímenes del viejo estilo, desde Rumania hasta Alemania Oriental, parecía estar aún firmemente a cargo. En Berlín, el liderazgo de Alemania Oriental celebró 40 años de comunismo como si nada hubiera cambiado. La mayoría de los alemanes orientales, como Barbel Reinke, sabían que sí habían cambiado las cosas. La gente estaba más callada. Anteriormente siempre celebrábamos el 7 de octubre y se nos obligaba a estar alegres. Pero ese día había algo en el aire. Las multitudes cantaron para el visitante Gorbachov, no para sus propios líderes intransigentes. Gorbachov era nuestra gran esperanza. Incluso aquí en mi calle alguien había escrito con pulverizadora su nombre en el muro. Esperábamos tanto de él. Solo a unas 2 cuadras de la celebración oficial, la policía disolvió una contrademostración. En el Changiusalei estaban golpeando a la gente. Policías vestidos de civil sacaban monedas de los bolsillos y golpeaban a los jóvenes. Pensé finalmente, puedo hacer algo. Puedo tomar una posición y apoyar a esta gente. No tengo que quedarme sentada en la casa. Ahora puedo hacer algo. A pesar de las tácticas de la policía, esa noche aumentaron las manifestaciones. Gente que durante años había aceptado pasivamente el status quo, se sintieron lo suficientemente valientes como para adoptar una posición. Y debido a que la oposición aumentaba, el partido se vio obligado a hacer concesiones precipitadas. Yo estaba cenando a las 7 de la noche en la cantina. Teníamos una televisión en blanco y negro. Vi la conferencia de prensa. El partido había decidido permitir que la gente viajara al occidente, pero el vocero olvidó anunciar que las visas requeridas se expedirían únicamente a la mañana siguiente. ¿A partir de cuándo se aplica esto? Supongo que inmediatamente. Cuando él dio vuelta al pedazo de papel, dijo algo así como inmediatamente. Yo pensé, ¿inmediatamente? Eso es imposible. Está diciendo sandeces. Aquí en casa grité con toda mi fuerza, aunque estaba sola. Grité, el muro está abierto. Cuando miles de personas se dirigieron hacia el occidente, Barbel Reinke se dirigió a la puerta de Brandenburgo. En una noche de confusión, se encontró bloqueada por una fila de guardias fronterizos. Se lo ruego.
¿Quién está a cargo aquí? Hemos esperado mucho tiempo. Yo estaba terriblemente asustada y pensé, nos engañaron otra vez. No puedo aguantar más. Por una vez en mi vida quiero caminar por la puerta de Brandenburgo. Simplemente quiero ver el otro lado. Sentí que él era como un bloque y pensé, nunca más alguien me va a decir no puede pasar por aquí. No le está permitido ir allá, no puede hacerlo, no más. Voy a pasar. Bärbel logró lo que ambicionaba. Tanto Berlín Oriental como Berlín Occidental estallaron en júbilo. Es increíble. Mi esposo no quería venir. Yo le dije, tienes que estar aquí en un día tan histórico. Ella me llamó por teléfono. Todavía estoy en camisón de dormir. ¡Qué día tan maravilloso! Hablamos más tarde esa noche. Alguien dijo, es el fin de la República Democrática Alemana. Una caricatura clandestina checa celebraba las revoluciones. Polacos, húngaros y alemanes orientales se habían liberado. Ahora los checos trataban de unírseles. Inspiradas por el dramaturgo disidente Václav Havel, grandes multitudes se tomaban la capital todas las noches. Saludos a todos los que no pudieron estar con nosotros y nos ven ahora por televisión. Tras una reunión casual con Havel, el trabajador Peter Miller se convirtió en el representante de los trabajadores para las negociaciones con el gobierno. Estábamos sorprendidos ante la reacción de nuestros adversarios en las reuniones. Existía alguien que tenía todo el poder a su disposición y podía controlarlo todo. De pronto ese hombre estaba sentado frente a mí. Era muy pequeño y no tenía ni una idea. Los líderes del partido checo, sin la amenaza del Ejército Rojo para respaldarlo, no sabían qué decir. A veces incluso Havel no sabía qué hacer. Cuando regresamos cerramos la puerta con llave y empezamos a reír histéricamente. En 2 semanas se terminaron 40 años de régimen comunista. La televisión checa acaba de anunciar que el gobierno comunista ha renunciado. Se le llamó la Revolución de Terciopelo. Pero en Rumania nada había cambiado. Ese invierno, la vida estuvo llena de una escasez desesperada, con cortes diarios de energía eléctrica en temperaturas muy por debajo de cero.
En la misma semana de la Revolución de Praga, Nicolae Ceausescu reunió al Congreso del partido. Los saludaron cordialmente como siempre y los recompensó con un discurso que duró 6 horas. El Partido Comunista y todo el pueblo rumano son uno solo. Ellos respondieron con 67 ovaciones de pie. No se hizo mención de la caída del muro de Berlín. La prensa rumana no lo había publicado nunca. No había información acerca de lo que estaba ocurriendo en Europa Oriental. Pero aquí y en Timisoara teníamos un triunfo. A través de la televisión yugoslava venían noticias del mundo exterior. Enardecida por lo que sabía que había ocurrido en Berlín y en Praga, la gente de Timisoara, en Rumania Occidental, fue la primera en atreverse a protestar. Ioan Sabu, que trabajaba en una fábrica local de jabón, se encontró dirigiendo una rebelión. Me sentí libre por primera vez en la vida. Por todas partes había signos del régimen comunista. Larga vida al Partido Comunista y larga vida al camarada Ceausescu, el amado líder. Ese día destruimos todos esos símbolos del partido de Ceausescu. En la plaza principal se reunieron miles de personas. Ioan y Leontina Banciu escucharon la manifestación que tenía lugar afuera. Cuando ella vio que estaba decidido a salir y no iba a terminar el segundo plato, dejó las patatas en la olla y se decidió a venir conmigo. La marcha se aproximaba al puente en el centro de la ciudad, pero era una realidad que Ceausescu no iba a inclinarse ante lo inevitable como sus camaradas alemán y checo lo habían hecho. Había tropas con sus armas enfiladas hacia nosotros. Cuando el grupo se acercó, abrieron fuego sin el menor preámbulo. Dispararon balas de verdad. La gente gritaba de dolor. Mi esposa cayó sujetándose a mi brazo. Lanzó un grito de dolor. La atravesó una bala por la espalda, directo en el corazón. Pensé que todavía estaba viva, pero murió instantáneamente. La masacre continuó a medida que las tropas rodeaban la ciudad, pero el desafío también continuó. La gente se dio cuenta de que no se podía dar marcha atrás y que aún si nos mataban, otros seguirían con la lucha. En Bucarest, la capital, historias acerca del levantamiento de Timisoara se difundieron rápidamente. Se organizó una concentración para que Ceausescu reafirmara el control. Quiero expresar mi gratitud a los organizadores de esta concentración en Bucarest, especialmente debido a que esta fue grandiosa. La concentración en Bucarest se convirtió en un caos. Murieron cientos de personas. La gente seguía llegando y cuando el ejército abandonó a su líder, le llegó a Ceausescu y a su esposa el turno de salir huyendo.
Todos tenían lágrimas en los ojos, fue algo muy emotivo. Esa semana significó para mí que no había vivido por nada. Cuando atraparon a los Ceausescu, no se tuvo piedad con ellos. No tienen derecho a hacerme esto. ¡Suéltenme! La ejecución de Ceausescu y su esposa, transmitida por televisión, marcó el fin de una era de represión en Europa Oriental. El Partido Comunista todavía tenía el poder en el país en el que todo había comenzado, pero las reformas de Gorbachov habían sacudido los antiguos convencimientos. Esta es la última batalla decisiva, el Internacional. Inspirará a toda la humanidad. Los leales miembros de la primera fábrica de balineras de Moscú estaban desconcertados con los cambios que tenían lugar tanto en casa como en el extranjero. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Lloré lágrimas de desesperación. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Quizás nosotros los comunistas cometimos errores. Yo incluso llegaría a aceptar eso. Pero ¿tenían que arruinarlo todo? No de esta forma. Era nuestra historia. Una caricatura de la época mostraba cuán destructivo había sido el comunismo en el pasado y cómo los intentos de Gorbachov para reformar el sistema solo habían acarreado desastres, la ruina económica y la guerra civil. Todo está bien. Se ha declarado el estado de emergencia. Con Gorbachov, que amenazaba todo en lo que ellos habían creído, los comunistas de línea dura del ejército y la KGB organizaron una huelga preventiva. Gorbachov fue hecho prisionero puesto que ellos pretendían volver a imponer el antiguo orden. Sergei Evdokimov dirigía la brigada de tanques enviada al Parlamento ruso. En los paraderos de autobuses vimos a la gente que iba al trabajo. Su reacción era variada. Lloraban, caminaban o rezaban. No teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo. El comandante nos había ordenado ir a Moscú. Pero los líderes del golpe de Estado habían calculado mal. Un hombre de la nueva generación de políticos radicales, Boris Yeltsin, convocó al pueblo para que contraatacara. Nos enfrentamos a un golpe reaccionario e inconstitucional. La Casa Blanca, desde donde Yeltsin presidía el Parlamento ruso, se convirtió en el centro de la resistencia. Me di cuenta que tenía que hacer algo. La nueva libertad estaba en peligro, no nos permitían viajar. Una vez más estaríamos detrás de una cortina de hierro. Nuevamente me querían poner restricciones. La gente preguntaba qué sucedía, se agitaba, nos amenazaba llorando y preguntaba a los soldados, ¿vienen a matarnos? Pronto, muchachos, salgan de aquí. Las tropas estaban indecisas en cuanto a lo que debían hacer. El asistente de Yeltsin contactó al mayor Evdokimov, a quien habían firmado en su tanque. Dijo que la gente que los envió a ustedes eran criminales. Luego me preguntó, ¿nos ayudará? Yo sabía lo que eso significaba. ¿Defenderíamos la Casa Blanca de Yeltsin? Y dije, sí, lo haremos. No queriendo dirigir sus fusiles contra su propia gente, los jóvenes soldados fueron los primeros en desobedecer a sus comandantes. El golpe comenzó a venirse abajo. Pregunté a uno de ellos, ¿está listo a morir? Sonrió y dijo que sí. Acaricié a uno, besé a otro y los abracé a medida que iban pasando.
Empecé a llorar y las lágrimas habían brotado antes. Hay una foto mía. Durante 2 noches, los defensores esperaron un ataque que nunca ocurrió. Los radicales que habían dirigido el golpe habían fracasado. Y cuando se les expulsó, se llevaron con ellos a Gorbachov y a todo el Partido Comunista. En Boris Yeltsin, Rusia tenía un nuevo héroe. Y por primera vez en 70 años se desplegó la bandera rusa en el Kremlin. En toda la Unión Soviética, la gente destruyó los símbolos de una ideología que habían dado forma a gran parte del siglo XX. Se pidió al pueblo que tuviera fe en Dios, la democracia y el capitalismo.